Bendiciones, hermanos, paz y bien. Que el Señor les tenga con mucha bendición en este día que vamos a empezar ya nuevamente un capítulo más del libro del Apocalipsis, este libro del gran amén de Cristo, el libro de la revelación. Es como Cristo dice amén a la voluntad santísima del Padre, de que todo tenga por cabeza a Dios, que todo tenga por reino al único Rey que es nuestro Rey, el único Señor, y que toda persona confiese que Jesucristo es el Señor. En este libro se ve cómo el Señor utiliza el poder de Dios Altísimo para poner y traer este reino a la tierra entera. Este libro nos habla de la victoria del Cordero y cómo Dios mismo permite ciertas cosas y utilizando en este libro tanta simbología para hablarnos de esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, esa venida gloriosa definitiva que vendrá al final de los tiempos. Dándole todo honor y toda gloria, continuamos entonces en el capítulo 15. Para eso vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de amor, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo es dueño. Tú que eres el Cordero victorioso, tú que estás aquí con nosotros, en medio de nosotros hasta el final del mundo. Tú que levantas, Señor, a tu pueblo, tú que levantas como una edificación de piedras vivas, tú que estás presente en medio de la historia, obrando siempre, Señor, haciendo tu santísima voluntad y extendiendo tu reino. A ti, Señor, nos unimos en este día dándote honor y gloria. También invocamos al Espíritu Santo Paráclito, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Redentor, el Espíritu de amor, bendiciendo el nombre poderoso del Espíritu Santo, bendiciendo el amor del Padre y del Hijo. Le damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado para unirnos en su santa palabra y unirnos en su amor. Entonces, ahora sí empezamos el capítulo 15, ya vamos al versículo 5, vimos el versículo del 1 al 4, donde aparecía una gran y maravillosa señal en el cielo y del santuario salían 7 ángeles con 7 copas que contenían las 7 plagas del furor de Dios. Decíamos que esas copas es la última intervención divina ya para definitivamente vencer a los poderes del anticristo, de la bestia, a los poderes del dragón y del falso profeta y de todos los que se fueron con ellos a adorar a la bestia. Entonces vamos a ver hoy la continuación en el versículo 5. Vamos primero, quiero empezar con unas palabras de la catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre justamente este cántico del Cordero que veíamos aquí, el capítulo 15, que nos invita a reconocer en los signos de los tiempos, pero aquí nos explica cuáles son los signos de los tiempos, porque a veces tenemos un poco de confusión creyendo que el signo de los tiempos es el obrar del demonio en el mundo, y el signo de los tiempos y buscar esos signos de los tiempos y reconocer es justamente lo contrario, es el mover y el obrar de Dios en toda la historia. Les voy a leer directamente de las palabras de San Juan Pablo II. Existe la posibilidad de reconocer la acción de Dios en la historia. Miren qué bonito. Existe la posibilidad de reconocer la acción de nuestro Dios a través de toda la historia. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, dice, invita al creyente a escrutar, nos invita así, tomado lógicamente de la invitación de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? A la luz del Evangelio, dice aquí, los signos de los tiempos para ver en ellos la manifestación de la acción misma de Dios. Esto podemos encontrar entre los numerales 4 al 11 de este documento de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes. ¿No? Aquí podemos ver nosotros claramente entonces que ese buscar el signo de los tiempos es buscar la acción de Dios,
¿ya? Y vamos a ver que la acción de Dios, aunque a nuestros ojos nosotros podemos decir, no, así no hace Dios, muchas veces el Señor obra en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia y en nuestra propia historia, de nuestra familia, obra de manera misteriosa. Sabemos nosotros por la palabra que su sabiduría no es la nuestra, es más, es locura para el hombre la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucha humildad para poder reconocer los signos que siempre van a ser contrarios a los pensamientos humanos. El Señor mismo nos dice en la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nunca nuestros pensamientos van a ser los suyos. Entonces tenemos que aprender a ver esos signos de los tiempos. Esos son los verdaderos signos de los tiempos, queridos hermanos. Entonces para nosotros poder un poco escuchar y conocer esos signos de los tiempos, que es este obrar de Dios de manera misteriosa, que es locura para el hombre, como decíamos, que muchas veces no vamos a entender. Tenemos que humillarnos, tenemos que abajarnos, ser pequeñitos, vivir en el temor de Dios, y como nos enseña el libro de la sabiduría, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Para nosotros poder escuchar, nosotros con el don, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, nos ayuda a reconocer en las cosas que vemos y vivimos en la acción de Dios y la presencia de Dios. Entonces no estamos hablando que el signo de los tiempos es ver terremotos, guerras, si es solamente si es que están permitidas por Dios, movidas por Dios, anunciadas por Dios, la podemos tomar como uno de los signos de los tiempos. Pero ese es uno de los signos que posiblemente el Señor, como por ejemplo en Mateo 24, que habla de terremotos, que se darán al final de los tiempos antes de su segunda venida. Pero mientras viene la segunda venida, que no sabemos cuándo es, nosotros, como dice aquí este documento del Concilio Vaticano II, debemos vivir escrutando los signos de los tiempos. ¿Qué significa concretamente el mover del Espíritu Santo en medio de la humanidad, en medio de la iglesia, en medio de cada uno de nosotros? Continúo lo que dice San Juan Pablo II. Esta actitud de fe lleva al ser humano a reconocer la potencia de Dios, ¿ya? Lo que hemos conversado en algunas otras ocasiones, ¿no? Que no está viendo tanto la potencia del enemigo, sino la potencia de Dios, el poder de Dios, la acción de Dios. Eso es reconocer y ver qué son los signos de los tiempos. ¿Ya? Los signos de los tiempos no es tanto lo que un gobierno hace o otro gobierno o una entidad de poder haga, sino el mover de Dios, reconocer la potencia de Dios que actúa siempre en la historia, abrirse así cuando uno reconoce la potencia. Dice aquí San Juan Pablo II, así reconocer el temor del nombre poderoso del Señor, con el nombre poderoso del Señor sobre nosotros, en nuestros labios, en nuestro corazón, nosotros siendo pequeños, en humildad, con mucho temor, pidiendo al Espíritu Santo el don de la sabiduría para reconocer ese mover de Dios en estos tiempos que nos tocó por medio de la voluntad de Dios vivir. Dice aquí San Juan Pablo II, en el lenguaje bíblico este temor no coincide con el miedo, sino que es el reconocimiento del misterio de la trascendencia divina. ¿Qué es la trascendencia divina? Dios va mucho más allá de nuestros planes, de los planes de todos los gobernantes del mundo entero, de toda la gente que puede estar caminando en maldad, en iniquidad, en tinieblas. Dios es va mucho más allá y es mucho más inmenso, potente e infinito. Y eso es lo que tenemos que poner nuestros ojos para poder contemplar estos signos de los tiempos, como nos enseña la Santa Madre Iglesia. Dice, por este motivo se encuentra en el fundamento de la fe y se entrecruza con el amor
¿Qué te pide tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos, que le amas y que le sirvas al Señor con todo tu corazón y toda tu alma, como nos dice Deuteronomio 10:12, ¿no? Eso es el camino para que nosotros podamos vivir y reconocer los signos de los tiempos. Hay mucha confusión ahora en la iglesia con los signos de los tiempos, porque es un tiempo que ha salido mucha gente que se autoproclama profeta, se autoproclama de ser un recipiente del mensaje del cielo para estos tiempos. Y por eso ahora hay tanta confusión, incluso salen de la boca de estas personas que se autoproclaman ser profetas, no salen fechas. ¿Qué tenemos que enfocarnos y ver entonces? No tanto, como decía, el mover del enemigo, que sabemos que su potencia es limitada y que no es infinita, sino ver esa potencia de nuestro Señor que se mueve como un fuerte viento, como una suave brisa, que se mueve como un fuerte terremoto. Recordemos que terremoto en la palabra de Dios significaba cuando el Señor iba a hacer algo universal y que su poder hacía temblar la tierra y a las criaturas. Recordemos que siempre la palabra de Dios utiliza estos símbolos de las fuerzas de la naturaleza para hablar del mover y del poder de Dios. En eso tenemos que nosotros centrarnos, en encardinarnos y tenemos que aprender a conocer estos términos que utiliza la palabra de Dios para hablarnos de los signos de los tiempos. Entonces dice aquí San Juan Pablo II, siguiendo esta línea en nuestro breve himno, el himno que contemplábamos la semana pasada, se unen el temor y la glorificación. El himno concluye anunciando una procesión universal que se presentará ante el Señor de la historia, manifestado a través de los juicios. Se postrarán en adoración y el Señor será el único Dios y Salvador. Así concluye bellamente San Juan Pablo II, uno de los tantos cánticos que aparecen a lo largo del libro del Apocalipsis, porque es un libro de juicio y de salvación. La historia, de hecho, no está en manos de potencias oscuras, del azar o de las opciones humanas. Repito, hermanos, para que no se quede su corazón ni su mente, ni se gaste usted en preocupación por el mover del enemigo o de las decisiones humanas. Repito, la historia, de hecho, no está en manos de potencias oscuras, del azar o de opciones humanas. Ante el desencadenamiento de energías malvadas, ante la irrupción vehemente de Satanás, ante tantos azotes y males, se eleva el Señor, árbitro supremo de las vicisitudes de la historia. Recordemos siempre esto, hermanos. Recordemos, Él la guía con la sabiduría al alba de los nuevos cielos. Guía a la humanidad, mire qué bonito, qué poético, al alba, cuando vendrá esa luz poderosa de los nuevos cielos, la nueva tierra, y cuando baje la Jerusalén celestial. ¡Qué belleza! Ahí nosotros estamos viendo Cristo vencedor, Dios que vence sobre toda potencia del mal. Ese es el final al que todos tenemos que nosotros, como hijos de Dios, ver siempre y tener presente como que fuera un ahora. Recordemos que en el Señor no hay pasado, presente, futuro, sino es un eterno presente. En ese eterno presente Cristo ya es, no será, ya es victorioso. Y la victoria, querido hermano, empieza ahora en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Empieza esa victoria de Cristo cuando Cristo vence en nosotros todos los odios, todos los rencores, las angustias, las preocupaciones, con su amor, con su poder y su paz. Así empieza la victoria hasta que venga la victoria total a toda la humanidad y en el mundo entero. Una vez nosotros habiendo meditado
de esto que es tan importante que nosotros, para poder continuar con este estudio que estamos haciendo de la manera que mejor podamos, con toda la humildad, buscando siempre lo que la doctrina y la iglesia nos enseñe, no tal vez lo que diga algún vidente, algún místico, sino tratando de asentarnos primeramente en la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que San Juan siempre está tomando citas concretas del Antiguo Testamento y utilizando toda la simbología apocalíptica del Antiguo Testamento. Con esto, entonces, vamos ya al versículo 5 del capítulo 15 del Apocalipsis. Entonces veíamos cómo salían estos 7 ángeles, se abría el cielo, salían los ángeles de procesión y cómo entonaban el cántico del Cordero, cántico de victoria. Y quienes entonaban, decíamos que entonaban toda la multitud de los rescatados del Cordero. Y decíamos que increíble que se entone justamente cuando vengan estas plagas sobre la humanidad. ¿Qué están haciendo los seguidores del Cordero? Cantando y alabando. Hoy vamos a entrar entonces en los últimos versículos del capítulo 15 para entrar ya en el capítulo 16 con las 4 primeras copas del furor de Dios que derramará sobre el mundo pagano, sobre los adoradores de la bestia, los que se dejaron marcar, y sobre la bestia misma. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 16. ¿Qué nos dice entonces Apocalipsis 15:5? Después de esto, vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas de Dios, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Mire, aquí nos están hablando clarísimo todos estos símbolos que nosotros hemos tenido la bendición de ir estudiando a lo largo de toda esta enseñanza del Apocalipsis, y cuando también estuvimos viendo los pactos de Dios con su pueblo y lo que hizo el Señor cuando sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto y le llevó al desierto. Lo primero que le mandó a construir al pueblo fue justamente el santuario, un santuario donde él iba a morar en medio de los israelitas. Y aquí San Juan está tomando justamente hasta con los nombres de esos primeros santuarios que Dios mandó hacer a su pueblo. Aquí claramente dice la tienda del testimonio. Eso nosotros tomamos de la orden de Dios que está en el Éxodo capítulo 25, versículo 16, que nos dice: en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. El testimonio eran las tablas de la ley, por eso aparece aquí como la tienda del testimonio. Tienda, se llama tienda porque así como ustedes saben, eran nómadas que caminaban en el desierto. Entonces este lugar, este santuario donde Dios iba a morar con el pueblo, era a manera de tienda, por eso se llama la tienda del encuentro, y es la que aparece ahora, justamente donde van a salir los 7 ángeles. Nos está diciendo esto, aquí estamos uniendo Antiguo y Nuevo Testamento, nos está diciendo que es el mismo Dios, el mismo Señor, y que será ya al final de los tiempos, en estos que estamos en el Apocalipsis, un solo Israel, el de la carne, nuestros hermanos mayores judíos y todos los cristianos, los Israel de Dios, como le llama San Pablo. Un solo santuario que está en el cielo y que tiene todos estos elementos hasta el mobiliario del santuario del Éxodo. A esta también se llama la tienda de la morada, la tienda del encuentro. ¿Por qué del encuentro? Esto nos habla el libro de Números en el capítulo 25, porque era el lugar donde se encontraba Yahvé con Moisés. Era por eso la tienda del encuentro. De ahí la tienda del testimonio, porque llevaba el testimonio, que eran las leyes de Dios.
Y esto es lo que aparece aquí, este santuario, y que hemos visto, este santuario va relatando algunos detalles desde el capítulo 4, que nos mostraba del capítulo 4 en adelante quiénes estaban en el santuario y qué había. Encontramos, ¿se acuerdan? El altar de los holocaustos, el altar de los inciensos. Encontramos al ángel que tenía en su mano un instrumento para coger los carbones encendidos y poner delante del trono de Dios. Y ahora salen de ahí mismo, este santuario que está en lo alto y que está cercano en este momento que estamos leyendo el Apocalipsis, cercano a cada uno de nosotros, y como hemos dicho en otras ocasiones, que nos llama, que nos debe llamar a nuestros corazones de anhelar en oración, por medio del Espíritu Santo, subir a ese santuario. Dice, ¿qué más dice aquí? Salieron, llevaban las 7 plagas, que son las últimas plagas, donde ya a través de estas plagas, Jesucristo, el Señor, el justo juez, Rey de reyes, Señor de señores, ejercerá todo su poder para definitivamente sacar el antirreino de entre la tierra. Estas últimas plagas, que son las 7 plagas que están en la copa, vestidos de lino puro. Nosotros, el lino puro nos habla nuevamente a cómo el Señor pidió a su pueblo que los sacerdotes se vistieran. Entonces, la ropa interior, el interior de los sacerdotes, la parte de afuera, todo era de lino puro. Era una ropa sacerdotal. Y aquí dice que resplandecía de lino puro. El lino puro nos habla también, aparte del ropaje sacerdotal, nos habla de un ropaje que ya en el lenguaje del Antiguo Testamento era usado para ejercer el juicio de Dios sobre las naciones. Eso representaba el lino puro, puro por el poder de Dios, por el Cristo inmaculado, el Cordero inmaculado, y que va a ejercer su juicio contra las naciones paganas, contra las naciones que no aceptan el evangelio eterno. Y vemos también al final del libro del Apocalipsis, como aparece la novia del Cordero, justamente viene vestida de lino puro blanco, resplandeciente. Entonces tiene todo un sentido el que los ángeles estén vestidos de lino puro, como dice aquí. Nosotros, como siempre, tenemos que irnos al Antiguo Testamento para reconocer todos estos símbolos que San Juan quiere y pone y explica para que nosotros entendamos mejor lo que él está viendo. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, dice testimonio o traducción corriente de la palabra edut. Dice, es una cláusula de un tratado impuesto por un soberano. Son las cláusulas. Entonces, cuando dice aquí que están saliendo de la tienda del encuentro, está ahí la misma voluntad de Dios. Y de la misma voluntad de Dios salen estos ángeles con la copa llena del furor de Dios. Nosotros también encontramos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 10, versículo 5, la visión de un hombre vestido de lino. Dice, vi a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía de topacio, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran como torcha de fuego y su voz como clamor de multitud. Ya el profeta Daniel utiliza también estos símbolos de lino puro, con el cinturón ceñido a la cintura. El cinturón también nos hace referencia a Efesios capítulo 6, 14, que se aparece con esa armadura de Dios, y el cinturón justamente representa la verdad, ceñidos con la verdad. Aquí este personaje misterioso que aparece en Daniel es nuestro Señor Jesucristo, que está descrito como describe San Juan en el capítulo 1 al Hijo de Hombre, ¿no? Que aparece con voz de grandes aguas también ahí. Aquí dice con clamor de multitud. Los ángeles también aparecen en Ezequiel
9:20, vestidos de lino puro, como ellos, este ropaje de lino puro en los ángeles representa de que ellos son ejecutores de la voluntad de Dios, que van a ejecutar su voluntad. Por eso cuando vemos ahora salir los 7 ángeles del santuario vestidos de lino puro, ya si nosotros conociéramos lo que significa en el Antiguo Testamento, supiéramos que van a ejecutar la voluntad de Dios. Eso es lo que va a suceder en este momento. Vamos a ver entonces cómo ya en el versículo 7 nos dice, luego uno de los 4 vivientes, los 4 vivientes que veíamos en el capítulo 4, entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos, ¿ya? Las copas, y aquí nos dice el San Juan, de oro, ya nuevamente, de pronto, si nosotros estamos familiarizados con el mobiliario, los instrumentos de los templos del tiempo de Moisés y después el siguiente templo de Salomón, sabemos que el Señor mismo pidió que todos los utensilios para servirle a Él sean de oro, por esa copa de oro. No, el Señor siempre pidió lo mejor para que esté al servicio del santuario. Y nosotros vemos ahora en el santuario celestial nuevamente esa copa para entender lo que es el símbolo del lenguaje bíblico. Nuevamente tenemos que irnos a los profetas, al Antiguo Testamento, y ahí encontramos nosotros en algunos profetas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, ¿no? Que cuando se habla de la copa tiene 2 sentidos. Tiene el sentido de amargura, en el sentido que Dios interviene para corregir o castigar a su pueblo y permite catástrofes en algunos casos para que el pueblo sea corregido y salga de sus posturas de idolatría. Entonces ahora nuevamente utiliza la copa de la amargura, no, pero que está llena a rebosar. Nosotros escuchamos en el profeta Jeremías que hay una pregunta de Yahvé que dice, ¿quién será capaz de tomar mi copa? ¿Ya? Y ahí en Jeremías aparece que nadie es capaz, y nosotros vemos justamente en el Monte de los Olivos a nuestro Señor Jesucristo tomando esa copa que en un principio Él en su parte humana dijo, si es posible de mí, aparta esta copa. Él tomó en sí esa copa que era, ¿no?, de la amargura, del castigo, ¿no? Esa copa que traía el castigo por todos los pecados de la humanidad que el Señor cargaba en sí. El que era el manso, el humilde, el purísimo, quiso tomar, como ustedes saben, y tomó esa copa, queridos hermanos. Y de ahí esa copa de la amargura, esa copa del castigo, del furor, el Señor saca otra copa que también hablan los profetas en el Antiguo Testamento, que se llama la copa de la salvación. Y nosotros por eso encontramos en el Salmo 16 bellísimamente, el rescatado por Dios alza la copa de la salvación en medio de la asamblea, entona un cántico de acción de gracias. Entonces vemos esta copa de la salvación que ya se convierte en el cáliz mismo de la sangre del Cordero. Entonces tiene estos 2 sentidos, la copa, ¿no? De oro, primero que el oro representa todo lo sagrado, lo majestuoso de Dios y cómo Dios pidió al pueblo mismo para que se le rinda tributo de manera, digamos, adecuada a su majestad. Entonces, en estas 2 formas nosotros vemos que tenemos 2 opciones porque el Señor nos habla clarísimo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 en adelante, que nos pone 2 caminos delante de nosotros. Nos dice el camino de la bendición, el camino de la maldición. Este camino de la bendición viene de amar a Dios, como decíamos hace un momento, sobre todas las cosas, de vivir según sus mandamientos y
siguiendo sus caminos. Dice, y conduce a la vida, dice en el libro de Deuteronomio, que después también el Señor utiliza esto mismo en Mateo, en el capítulo 7, versículo 13, de los dos caminos también. Nos pone estas opciones, o el camino de la maldición, de no obedecer las leyes de Dios. Esta tiene la copa de la bendición, esta tendrá la copa del cáliz del furor de Dios. ¿No? Esa copa del furor de Dios se ha derramado en ciertos momentos de la historia, a lo largo de toda la historia de la salvación, pero que en este momento que estamos viendo que salen los 7 ángeles con las copas, donde ya será derramado todo el furor de Dios de los que no quisieron entrar en la luz admirable de nuestro Rey. Dice, fuimos, dice San Pablo, rescatados de las tinieblas. Fuimos rescatados de ser esclavos para ser libres. Fuimos rescatados por el poder de la sangre que estaba en ese cáliz que alzaba el Señor y que se alza en cada Eucaristía, hermano, de esa copa de la salvación. Pero lamentablemente somos así los hombres y Dios respeta, increíblemente Dios nos respeta como sus hijos, libre, nos da libertad y respeta nuestras decisiones. No, ¿qué tiene? Nos ha anunciado durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento y ahora estamos viendo ya el ejercicio ya total de este furor de Dios sobre los que definitivamente, después de haber ido con toda la misericordia hasta el final, y que estas 7 copas van a ser justamente esos castigos, como decían los padres de la iglesia, medicinales para que el hombre vuelva y sean la última llamada. No, y vamos a ver ahora en esos versículos ya del capítulo 16 si los hombres cambian o no, ¿no? Si deciden tomar esa copa del furor de Dios. ¿Qué dice en el versículo 8? Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Una vez que salen los 7 ángeles, ¿no es cierto? Después de ese cántico que vimos la semana pasada, maravilloso, baja la gloria, el humo, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios para llenar el santuario, así como sucedió en algunas ocasiones en el santuario en el tiempo del pueblo de Israel. Como por ejemplo, les voy a leer Primera de Reyes 8:10, la nube había llenado el templo de Yahvé. Los sacerdotes ya no pudieron permanecer ante la nube, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Éxodo 24:26, la nube cubría el monte, la gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió sobre 6 días, y al 7º día llamó a Moisés. 6 días que ni siquiera Yahvé podía entrar en esa nube. Eso es lo que nos está diciendo nuevamente, Éxodo 40:34. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro, recordemos la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la morada. Y Moisés no podía entrar a la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y Yahvé llenaba la morada. Así está lo que está sucediendo en este momento, en este versículo 8, capítulo 15 del Apocalipsis. El santuario se llenó de humo de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el santuario. Eso sucede cuando se llena de la gloria de Dios hasta la consumación de las 7 plagas de los 7 ángeles. Todo lo que vamos a relatar de las 7 copas, en ese momento nadie va a estar dentro del santuario hasta que se consuma completamente el furor de Dios, ese furor de Dios que está con esta gloria tan intensa que no está nadie más, como digo, como en los tiempos, como veíamos, ya sea de la tienda del encuentro de Moisés o el templo de Salomón. Dice Isaías 6:4,
¿ya? Isaías, que es sacado de Juan 12, 41, cuando Jesús dice, Isaías vio su gloria, ¿ya? ¿Qué parece que en Isaías 6, cuando Isaías ve el santuario, ve los seis querubines con las 6 alas y que también se cubre de la gloria de Dios, Isaías vio la gloria del Mesías y que Cristo mismo hace referencia en Juan capítulo 12. Isaías vio la gloria del Altísimo. Esto es una cosa maravillosa, increíble, esa gloria que se da en el momento del ejercicio, como decía, de toda la justicia divina. Una cosa que es bellísima. No nos centremos en lo feo de las plagas, sino en lo que está sucediendo en el santuario que está lleno de la Shekinah, de la gloria de Dios. Dice Juan 8:56, Cristo nuevamente, primero dice de Isaías y también dice de Abraham. Vuestro padre Abraham se regocijó en ver mi día. Recordemos cuál es el día. El día justamente es el día que Cristo vence y que viene glorioso, que es este momento que estamos viendo en este momento. Dice, Abraham se regocijó pensando en mi día y se alegró. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cómo que Abraham vio su día? ¿Y en qué momento? Esto está en Génesis 17, el momento que nace Isaac. Isaac significa el hijo de la sonrisa. Y la sonrisa de Abraham es porque vio el día de la victoria del único hijo. Imagínense qué bello, ¿no? Que posiblemente nunca hemos visto esto o escuchado o nos han enseñado esto del Evangelio de Dios. Miren qué hermoso lo que está sucediendo aquí. Y aquí con esto, desde el santuario lleno de humo, salen estos ángeles en procesión ya a derramar las copas. Y así entramos entonces en el capítulo 16, versículo 1, ya con las copas mismas. Dice, y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Oí una fuerte voz, nuevamente ese clamor de Dios que nos suena a nosotros como trompeta, como grandes aguas, como un relámpago fuerte, que son esos símbolos que Dios utiliza en la palabra para hablar de la potencia de su voz y que manda, y esa voz no es nada más y nada menos que del Cordero, del juez, del que está ejerciendo toda su justicia en este momento. Dice el versículo 2, el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, ¿ya? Derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres, y vamos a ver a qué hombres, a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Viene esta plaga que tiene que ver exactamente, decíamos que todas estas plagas que nosotros veíamos también ya desde las trompetas, son las plagas hablando simbólicamente y como tipo las 10 plagas de Egipto. No, aquí estamos viendo que son 7 ejercicio pleno del poder de Dios y que esta primera plaga de la copa que está derramando el ángel sobre la tierra, mundo pagano, sobre quién específicamente el mundo pagano, sobre los que tenían la marca de la bestia, los que adoraban a la bestia, no, y que tiene que ver con la 6ª plaga de Egipto, que también el Señor en esa época mandó justamente una úlcera perniciosa, como dice aquí, ¿no? Perniciosa, maligna, que les cubría todo el cuerpo. Imagínense ustedes, hermanos, que ellos, sabemos nosotros que el cuerpo para nosotros es el templo vivo del Espíritu Santo y que el Señor nos invita a través de su palabra, la enseñanza de la iglesia,
a vivir castamente en nuestro cuerpo. Y aquí justamente por haberse puesta la señal, ya sea en la frente o en la mano, de la bestia, haber puesto la señal de la idolatría suprema en el cuerpo de los hijos de Dios, Dios les manda este castigo en forma de úlcera en su cuerpo, justamente en su cuerpo. Este es los últimos llamados para que se conviertan, que el Señor está haciendo, ¿no? La úlcera en la palabra de Dios para el pueblo de Dios era signo de castigo por la idolatría. Eso es lo que está pasando en esta primera copa, no solamente de la idolatría, sino la inobservancia de las leyes de Dios. ¿Por qué están recibiendo este castigo los hombres en este momento? Por no haber observado la ley de Dios, por haberse tomado el camino de la maldición, ¿no? Y que trae ahora justamente que la copa esté totalmente llena, rebosando ya de la ira de Dios. Nosotros encontramos en Deuteronomio 28:33 que estas úlceras malignas caen sobre los desobedientes, sobre los desobedientes. Ya por eso ya en el pueblo del Señor era un lenguaje utilizado. También encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, como también ahí Satanás azota a Job con úlceras, pero esta fue Satanás, por ser un hijo puro, siervo de Dios. Está utilizando el castigo de Dios de los desobedientes sobre un obediente, ¿no? Esto es un ejemplo fuerte de lo que está pasando en este momento, ¿no? También nosotros vemos cómo el Señor, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y siguientes, donde les enseña este famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, Él es tu único Señor, ¿no? Y le enseña esto que se llama Shema y les manda, ¿no? Esto vemos nosotros ya en el versículo 8, les manda que este Shema, que este mandamiento, dice, las atarás a tu mano como una señal. ¿Y qué están haciendo los adoradores de la bestia? En vez de atar a su mano estos mandamientos de Dios, es decir, que el Señor es el único Dios, ¿qué se están poniendo aquí? El nombre o el símbolo de la bestia, o la cifra de la bestia, del nombre de la bestia, ¿no? Están haciendo completamente lo contrario. En vez de atarse a los mandamientos, en vez de atarse a decir el Señor es tu Dios y a solo a Él adorarás, no, se ataron a la idolatría y le tomaron a la bestia como que fuera su salvador. Esto es algo que es fuerte. En Éxodo 13:16 también dice, le pondrás como señal en tu brazo, como recordatorio en tu frente, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. ¿Qué tendrán en su brazo o en su frente? El poder de Dios, de cómo le sacó de la idolatría. Esto está en el Éxodo capítulo 13. Entonces ya habíamos visto en el Antiguo Testamento todos los ejemplos que el Señor pedía que se aten a la mano o en la frente los mandamientos de Dios, y aquí vemos justamente lo contrario. Y aquí por eso el Señor manda este castigo con úlceras en los cuerpos, ¿no? Las plagas de este, ya que estamos, como digo, en el último ejercicio del furor de Dios, estas plagas ya son totales, potentes. Nosotros veíamos en los 7 sellos que solamente abarcaban a la cuarta parte el castigo de Dios, a la cuarta parte de la humanidad. En las trompetas, y las trompetas y las copas son prácticamente las mismas. La diferencia, porque también son plagas las trompetas, si recuerdan, la diferencia es que las trompetas también solo hacían daño ya a una tercera parte. Aquí es a todo, totalidad, universalidad, a todos. Es el ejercicio total, ¿no? Total de todas las estas. Por eso aquí Dios ya voltea toda la copa, no solo un poquito como las otras que diríamos voltea el furor, el castigo, sino completo. Ya va completo. ¿Qué dice entonces Apocalipsis en el versículo 3?
El segundo derramó su copra sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerte, y toda alma viviente murió en el mar, ¿no? Esta es exactamente, la segunda copa es igual a la segunda trompeta. Como digo, la diferencia es la que ahora es total. Toda ser viviente va a morir en el mar, y dice que tendrá hedor de muerte. Eso no está, por ejemplo, una trompeta, vemos aquí una copa, no, aquí está el Señor llamando todavía a la conversión. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está, digamos, topando a los hombres en estas primeras 4 copas a través de situaciones naturales y no tanto contra su persona. Eso vamos a ver más adelante, las últimas 3 copas, que como ustedes hemos estado viendo, siempre hay esta división de 4-3, 4-3, entre cada 4 primeros sellos, después los 3 sellos, y entre las divisiones siempre va a haber este cántico o la intervención divina entre los 4 a la tercera, a los otros últimos 3 castigos. Entonces, en esta copa que derrama sobre el mar, estamos viendo justamente como la segunda trompeta. En el versículo 4 dice: el tercero derramó su copa sobre los ríos, sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre, en sangre. Nuevamente corresponde a la tercera trompeta, todo esto el capítulo 8 del Apocalipsis, pero ya en todo su furor, como digo, totalmente. Y también corresponde a la primera plaga de Egipto, cuando el Señor también convierte las aguas del río de Nilo en sangre. Y las aguas eran las que regaban, no solamente servían para tomar y comer, sino para dar de beber a los animales, para regar los sembríos. Y es lo mismo, como explica el libro del Éxodo, esta plaga. Nosotros podemos también ver que en esta plaga sucedería lo mismo, ¿no? Que no solamente no van a tener que beber, sino no tendrán que beber los animales, ni los campos, ni los sembríos. Estamos viendo ya que se hace más fuerte, ¿no? Con estas copas, el castigo sobre los hombres. Mientras tanto, recordemos que los hombres están con estas úlceras malignas y perniciosas, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? De aquí, nosotros encontramos, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 7, 14, 24, cuando Dios ahí le dice a Moisés: topa con tu cayado en el piso, con tu mano, y la mano ejecutora, cuando mueve el cayado Moisés para que se conviertan las aguas del Nilo en sangre, la mano significa, el símbolo de la mano de Moisés es el poder ejecutor de la voluntad de Dios, que ahora en cambio en vez de Moisés son estos ángeles que van derramando la copa. Dice ya en el versículo 5, nosotros entonces vemos las 3 primeras copas de este capítulo 16, ¿no? Dice aquí: primera copa, los hombres; segundo, el mar; tercero, los manantiales y los ríos. Y en el capítulo 5 aparece, el versículo 5, aparece un ser misterioso, digamos, que de pronto nosotros no conozcamos, que existan los ángeles de la naturaleza, y aquí aparecen justamente. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, aquel que es y que era. Justo eres tú. El momento que en el tercer ángel vierte la copa del furor de Dios sobre las aguas y se convierten en sangre, el ángel de las aguas aparece hablando con alabanza nuevamente, así como veíamos el cántico del Cordero cuando veían que iban a salir las 7 copas. Aquí está el ángel de las aguas. En la tradición judía nosotros vamos a encontrar claramente que ellos conocen perfectamente que los elementos naturales
también son custodiados por ángeles. Así como tenemos un ángel de la guarda, los elementos naturales también tienen. Y aquí en el Apocalipsis ya hemos visto el ángel del fuego. Ahora estamos viendo este ángel de las aguas, y que al ver contaminadas las aguas o que se convierten en sangre, comienza esta alabanza de justo y verdadero eres tú, Señor, aquel que es y que era. Ya esto está tomado, este título de Jesucristo está tomado del Apocalipsis 1, versículo 4, pero que continúa, porque dice aquí, aquel que es y que era, y en el Apocalipsis 1 dice, y el que vendrá. Aquí ya no está el que vendrá, no, sino solamente aquel que es y que era. Ya no dice aquí el que vendrá, porque ya está viniendo, porque ya está aquí, porque ya vino, digamos, en este momento ya Jesús está actuando en la historia, ya está poniendo fin a toda maldad y ya está levantándose como el justo Señor, y por eso no está la continuación del título que aparece en el capítulo 1 del Apocalipsis. Dice, el santo, pues has hecho así justicia. ¿Qué quiere resaltar aquí, según los exegetas? ¿Qué quiere resaltar el vidente de Patmos, nuestro amadísimo evangelista San Juan? Él quiere resaltar que mientras se ejecuta el furor de Dios, hay alabanza en la tienda de los justos, hay alabanza en el templo de los que alaban y aman al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando ven esas plagas, lo que dicen es, son justos son tus caminos, justos son tus designios, justa es tu manera de obrar. Miren qué lindo, qué fuerte esta enseñanza que nos trae aquí el Señor. En vez de decir, qué miedo, Señor, lo que vas a hacer, ¿por qué vas a hacer esto? Lo que sale del corazón que está siempre en la voluntad de Dios y amando a Dios, va a hacer estos cánticos de alabanza. ¿Qué dice el versículo 6? Porque ellos, sobre quienes están ejerciendo la justicia, sobre los que tienen la úlcera maligna, dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado de beber sangre, con el agua convertida en sangre, tú le has dado de beber sangre. Ellos derramaron ríos de sangre. Recordemos que los santos de la gran tribulación, durante el tiempo del anticristo, recordemos cómo el Apocalipsis 13 nos decía que Dios le dio el poder a la bestia, al anticristo, para hacer la guerra y vencer a los santos. Entonces ahí vemos todos esos mártires que mueren en el nombre del Señor, toda esa sangre derramada a causa del anticristo, del falso profeta y de sus seguidores. Vemos ahí claramente cómo después en el capítulo 14 aparecen victoriosos sobre el monte santo de Sion al lado del Cordero, y que esas oraciones que escuchábamos en el capítulo 6 de esos mártires que están al pie del altar de Dios, vamos a encontrar también aquí en el capítulo 16 esas mismas voces que comienzan a pedirle, a rogarle a Dios. Y vemos entonces cómo este ángel viene a decir esto, este río de sangre derramada de los mártires, pues ahora el Señor les da de beber la sangre, y dice aquí, y lo tienen merecido, dice el ángel de las aguas, ¿no? Qué cosa tan fuerte, qué bonito, ¿no? Qué bonito esto, justo, es justo. El ángel de las aguas, no que habla, nos explica San Agustín y Santo Tomás, dice, nos llama la atención sobre la admirable providencia de Dios, que aún al cuidado de las cosas materiales ha puesto a un ángel. No, este es un llamado de nuestros amados San Agustín, Santo Tomás, a admirarnos de la providencia de Dios, de la providencia del Señor. Qué hermoso, ¿no? En el versículo 7 entonces dice, y oí al altar que decía, oí al altar,
que el altar tuviera voz, ¿no? Oí al altar es una forma de decir que oyó a los que estaban en el altar. Y ahí vamos al capítulo 6 que mencionaba, ¿quiénes están parados debajo del altar de Dios? Es todos los que murieron en la mano de estos perseguidores de la bestia, todos estos mártires que entregaron, que serán los santos más grandes que habrán tenido toda la historia de todos los tiempos, porque van a vivir la gran tribulación como la que no ha habido ninguna antes. Dice, oí al altar que decía, sí, y ahí viene esta voz de todos los que derramaron la sangre, después de oír este cántico del ángel que decía, justo eres santo, justo y santo eres Señor. Dice aquí, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso es lo que también nosotros tenemos que pensar y decir. Tus juicios, Señor, siempre son verdaderos y justos. Así no lo entienda, así me duela, así me haga caminar por tribulación. Tú eres el justo juez. Y el justo juez, no, si ustedes se dan cuenta, permitió que los santos den su vida para seguir al Cordero en toda forma. Y por eso eran los seguidores del Cordero que iban donde iba Él, ¿no? Como fue Él aquí en la tierra también. Dice justos y verdaderos los caminos. Vemos estos, mientras se derraman estas copas, recordemos la gloria, la Shekinah de Dios, nadie entra de repente en estos alabanza en medio de esta forma como el Señor ejerce su justicia. Oír al altar es oír, dice la exégese de Monseñor Straubinger, es oír a los mártires que descansan debajo del altar, los cuales han visto su clamor satisfecho con creces. Todo lo que ellos clamaban al Señor que se haga justicia. Y aquí viene la cuarta copa, que ahí nosotros vamos a quedarnos por este día de enseñanza que nos regala el Señor. Dice versículo ya 8, el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue encomendado abrasar con fuego a los hombres. Y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No obstante, aquí viene lo increíble, queridos hermanos, lo que los hombres con esta cuarta copa, que como les decía, que las 3 de las 4 copas van con la naturaleza para, digamos, castigar a los hombres, ¿no? ¿Qué dice aquí ya increíblemente el versículo 9? Dice, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador, no obstante, blasfemaron, queridos hermanos. Blasfemaron, dice aquí la palabra, contra el nombre de Dios, que tiene potestad sobre esas plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. Diciendo aquí, ¿qué nos dice aquí San Juan? El Señor de señores, el que tiene toda potencia, Él podría haber acabado con las plagas si se lo hubieran pedido. Por aquí increíblemente no le piden al Señor, no como de pronto estamos diciendo ahora en medio de la pandemia, clamando al Señor, acaba con esta plaga que tenemos ahora, ¿no? Pues ahí no, increíblemente que no. Úlcera, mar convertido en sangre, mueren todos los vivientes del mar, convertido en sangre los manantiales de los ríos, y ahora este sol que les quema, ¿no? También tiene esta cuarta copa, relación con la cuarta trompeta, pero recordarán que la cuarta trompeta también era el sol, pero en cambio el sol se oscurecía. Aquí en vez de que se oscurezca, se va a hacer con toda su potencia hasta quemarles, abrazarles, ¿no? Y nuevamente en el Antiguo Testamento nosotros vemos el símbolo de esto, de que el fuego abrasador del sol abrazaba justamente, o el Señor utilizaba ese símbolo para castigar a los impíos, a los que se iban en contra de su voluntad, de sus mandamientos. Y vemos nuevamente aquí cómo el Señor utiliza otra vez este símbolo del sol
para abrazar, porque no se arrepintieron. Y no solo que no se arrepintieron, sino blasfemaron, dice aquí, del nombre de Dios. Miren, hermanos, aquí nos está diciendo claramente San Juan que si ellos pedían que paraba este castigo divino. Paraban, pero no hicieron eso, blasfemaron. Y aquí, ¿qué más dice la palabra? Claramente, no solamente blasfemaron, sino no se arrepintieron dándole gloria. Si se arrepentían, el Señor paraba las plagas y ellos daban gloria, ¿no es cierto? Dar gloria, gloria al poder de Dios, gloria a la obra de Dios, a la fuerza de Dios. Pues no sucedió, no dieron esa gloria. Siguieron petercos y duros. Qué fuerte, hermanos, a lo que puede llevarnos el tomar el camino que no es de Dios, ese camino que nos lleva, y aquí en los últimos minutos de la justicia, en los últimos momentos del gran día de Cristo, el Señor, ¿no? Ni ahí viene ese arrepentimiento. A mí me ha impresionado esto, tremendamente. Entonces, como ustedes ven, los castigos van creciendo en intensidad, pero por grande que sean estos azotes divinos, se insiste por tres veces en que no consiguieron los efectos morales y medicinales, no consiguieron eso por la dureza de los hombres, por esa dureza, porque habían caído en esa idolatría tan abominable del anticristo. Los paganos no quisieron arrepentirse y convertirse, sino que blasfemaron con Dios, y por eso ya más adelante se anuncia la destrucción total del imperio de la bestia, ¿no? Del imperio de la bestia. Aquí vemos, ¿no es cierto?, como por ejemplo en este exégesis de Monseñor Straubing, que nos dice: Dios Todopoderoso respeta la libertad de sus criaturas, porque siendo Padre no exige el amor de sus criaturas, de sus hijos, pero derramará la copa de la ira, porque estos preferirán seguir siendo hijos de la ira. Miren qué cosa tan fuerte, hijos de la ira, no hijos de la copa de la salvación, hijos de la ira. No quieren quedarse sujetos a la potestad, quieren quedarse sujetos a la potestad de las tinieblas, rehusándose trasladarse al reino de su Hijo. Eso es lo que está sucediendo, se rehusan hasta el final entrar en la luz, se rehusan entrar en el reino del Señor. Nosotros vemos como, por ejemplo, en Colosenses, San Pablo, Colosenses 1:12, y con esto ya terminamos, dice: gracias al Padre que nos hizo capaces, el Padre nos hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Eso nos hizo capaces de participar en la herencia de la luz, dice aquí claramente, de los santos en la luz. Y aquí no, aquí rechazan, blasfeman y no quieren ser esos herederos del reino, no quieren vivir con los santos de la luz. No, los santos en la palabra de Dios son todos los cristianos llamados a vivir en la luz de la salvación. Y estos hombres que quedan en la tierra no quieren vivir en la luz de la salvación, sino quieren vivir en las tinieblas de la condenación. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Qué cosa tan fuerte. Cualquier anuncio fuerte de parte de Dios para cualquier mortal sería ya una voz fuerte para cambiar verdaderamente el corazón, pero para ellos no ha sido así. Le vamos a dar gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre, también rogando para que toda persona que el Señor haya puesto en nuestro camino y que esté de pronto alejada o haya tomado ese camino de no seguir a Dios, conociendo el final de estos hombres, les roguemos al Señor de todo corazón, ofrezcamos sacrificios, ayunos, penitencias, oraciones por todos los hombres del mundo entero, no importa la religión, la raza, no importa el país,
que nuestro corazón se haga grande, se haga universal, que se haga católico. Católico significa universal, como ustedes saben, para pedir por todos los hijos, para no escuchar las mentiras del enemigo, porque en este momento que ellos blasfeman después de las 4 copas de la ira, ellos están escuchando todavía la voz de la bestia que les dirá: no se preocupen, nosotros con nuestra tecnología, dicen los exegetas, con la tecnología, con todos los avances de la humanidad que tenemos a disposición, nosotros venceremos a Dios. Imagínense, ¿no? Todavía está diciendo, ¿qué les está diciendo la bestia? El anticristo, la segunda bestia, les está diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. Eso les está diciendo con llagados, abrazados, sí, con todo convertido en sangre, diciendo no se preocupen, de aquí vienen días mejores, ya, días mejores. Y ahí viene lo que está en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando oigan decir paz y seguridad, ahí vendrá justamente la batalla final, el Armagedón, que ya veremos en los capítulos siguientes. En los versículos siguientes también vamos a ver cómo se menciona esa batalla final entre el Cordero y toda fuerza, toda potencia del mal y de esos hombres que se rebelaron contra Dios, dándole gracias a nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dueño, bendiciendo su santo nombre, agradeciéndole infinitamente por habernos llamado a su reino, por habernos sacado de la tiniebla y llevarnos a su luz admirable, dándole gracias por esa fe que nos ha regalado. Le vamos a rogar que nos aumente la fe. Y le decimos de todo corazón, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, Dueño y Señor.